Hola, ¿qué tal, Bueno, amigas y amigos? Bienvenidos a este 13º programa de Educación para la Vida. Hoy tenemos a un gran invitado que hace mucho tiempo no lo veía. Hoy vamos a hablar sobre los viajes. Viajar es hipervivir, nos dice nuestro invitado. Al viajar nos liberamos del estrés, al viajar aprendemos muchas cosas. Viajar se ha convertido en una forma de vida muy deseada, especialmente por los millennials. Viajar es una actividad a la que nosotros estamos dispuestos a pagar más presupuesto. Existen, por supuesto, distintas formas de viajar. Podemos viajar a través de la imaginación, con las fotografías, navegando en el Internet, de turistas en los países y esta última, viajar de como lo hace nuestro invitado Gustavo Yusá, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, ¿cómo te encuentras hoy? buenas noches, Patricio. Un gusto muy grande escuchar tu voz nuevamente, volver a Ecuador, volver a Latinoamérica a través de esta comunicación tan valiosa. Realmente contento de que te hayas acordado de mí, de aquellos días que compartimos y que estoy a disposición de tus preguntas y de tus inquietudes en este programa que veo que tú conduces con mucha pasión y quiero sumarme a esa pasión. Muchísimas gracias a ti, Gustavo, por aceptar la invitación al programa. Te comento un poquito a ti, Gustavo, de qué se trata este programa, ¿no? Este programa lleva por nombre Educación para la Vida. Tratamos muchos temas a nivel educativo de manera integral. Yo considero, ¿no?, de que en este siglo hiperconectado, en este siglo globalizado donde estamos viviendo, es necesario y urgente generar redes de comunicación, de empatía, de amistad, de solidaridad para poder llevar bien este nuevo siglo que se vienen con nuevos retos. Y qué mejor, ¿no? El tema de la comunicación, el avance en las redes sociales, en el Internet, nos ha facilitado bastante las comunicaciones. Entonces, en este sentido, te agradezco por venir a hablar sobre algo que tú haces, viajar, que es lo que tú amas, y también en este momento transmitir y esa pasión que tú tienes al visitar cualquier lugar y encontrar lo maravilloso de cada sitio. Ahora les explico a todos nuestros amigos seguidores. Gustavo Yusa nos saluda desde Riga, Letonia, en el este de Europa. Él es un viajero, ha viajado por muchos países, por muchos continentes y está persiguiendo un sueño. Coméntanos un poquito, Gustavo, de qué se trata Beretvania. Bueno, Beritbania a esta altura de los acontecimientos es una historia de vida que yo descubrí de grande. Yo en este momento tengo 51 años y si bien hace mucho tiempo, hace unos 30 años, me gustaba escribir y me dedicaba un poco a las poesías, y en alguna de esas poesías, ahora olvidadas, escribí la palabra Beritbania, no sabía lo que estaba escribiendo. A veces uno tiene esa conexión entre el cerebro y la mano y la lapicera, que es un poco misteriosa y que hace que haya una comunicación que parece inconsciente, ¿no?, entre esos tres elementos. Y aquella tarde de 1992 a mí se me ocurrió escribir Zarpa el cantó Tustús desde Berisbania, llevando en bodega un cargamento de muchachas a España. Y luego continuaba la poesía. Pero como nunca publiqué, esa poesía murió en un cuaderno olvidado, unas líneas en un cuaderno de papel guardado en un baúl. Unos 15, 17 años después, la vida me llevó a querer recorrer el mundo. Y empecé, y no tenía dinero, pero yo empecé igual, y empecé a caminar, y empecé a hacer dedo, y empecé a dormir en cualquier parte, y empecé a descubrir una forma de viajar que parecía olvidada y que parecía reservada a esos viajeros del siglo XIX, pero que todavía se podía, todavía se puede. La cuestión es que en el medio de todo ese viajar yo recordé aquella palabra y ahí le di el sentido que no le había dado en el momento de escribirla. Me di cuenta que veritas, de Beritbania, veritas es la verdad, y ania es un sufijo que habla de lugar. Por eso tenemos Alemania, Transilvania, y yo los asocié y dije, ese lugar, ese Beritbania que no existe, que es irreal, es el lugar de la verdad. Y salí a buscarlo sabiendo que no existía.
Pero en ese salir a buscar un lugar que no existía, encontré un viaje interminable. Y en eso estoy. Genial, Gustavo. Desde que te conocí, a mí me llamó mucho la atención Beritbania, ¿no? Siempre mencionabas, vamos camino a Beritbania, pero siempre la pregunta era, ¿dónde está Beritbania, no? ¿Qué hacemos para encontrarla? Y aquí hacemos un análisis filosófico profundo de, podemos decir que Beritbania es una utopía, pero como decía Eduardo Galeano, ¿para qué te sirve la utopía? Para caminar, para avanzar, para recorrer y para aprender. Gustavo, hay muchas personas que como yo, que como muchos amigos que nosotros conocemos, quieren viajar, quieren liberarse del estrés de la ciudad, pero no se animan a dar el primer paso. ¿Qué podemos mencionar a estos amigos? Lo primero que a mí se me ocurre ante tu pregunta es contarles que nadie nació sabiendo. Nadie nació sabiendo viajar. El problema está en que los modelos, los tipos a seguir, los éxitos a copiar, parecen inalcanzables. Entonces, cuando alguien sueña mucho un viaje, lo primero que se le ocurre es ir a la Patagonia, o ir al Transiberiano, o llegar a Alaska. Y a esa gente yo lo que le digo es, guárdense una semana, junten unos pesitos o unos dólares y salgan cerca. Vayan al primer lago que encuentren, armen una carpa, anímense a caminar hasta cansarse, hagan un fuego y cocinen. No importa si eso está a 50 kilómetros de su casa. A viajar se aprende viajando. Entonces, un pequeño viaje enseña un poquito, el siguiente enseñará un poquito más. Algún día se van a sentir fuertes y seguros para irse a recorrer el mundo. Claro que sí, ¿no? Y en este momento recuerdo una frase que tú siempre mencionas. Viajar, un viaje no se mide en kilómetros, sino en las experiencias de vida que te da este viaje. Pero como te menciono, ¿no? Muchas veces tenemos miedo de hacerlo, tenemos miedo de salir. Y quiero preguntarte, ¿no? Porque la gente tiene miedo de que puedan asaltarle, de que puedan robarle, de que puedan violarles. A ti, Gustavo, en tus 25 años, me corrige si me equivoco, en tus 25 años que llevas viajando, ¿cuántas veces te han asaltado? Bueno, tuve algunos pequeños hurtos en mis primeros viajes. ¿Por qué? Porque era menos la experiencia que yo tenía para cuidarme. Y me ocurrió, por ejemplo, en la capital de Perú, en Lima, que me hagan un tajo en la mochila y se lleven algunas cosas. En algún otro viaje, también en Arequipa, me robaron el celular en un hostel. Yo en ese viaje había dormido en cementerios abandonados, había dormido en plazas, había dormido en camiones viejos y no me faltaba nada. El día que me sentí cansado e inseguro y me metí en un hostel, me robaron. ¿Qué quiero decir con esto? La inseguridad y la posibilidad de que a uno le roben está en cualquier parte y en general es mayor en el lugar donde uno vive que en la ruta. La ruta, los pueblos, los desiertos, los bosques son lugares en general más seguros que el lugar donde uno vive. A mí me pasó regresando de un gran viaje, ida y vuelta desde Argentina a México, en el cual no tuve ningún problema, que me robaron en la puerta de mi casa a mano armada en Buenos Aires. Después de terminar ese viaje, unos días después me robaron en la puerta de mi casa. Con lo cual, el miedo existe, el miedo es un motor. A veces los perdemos y cuando perdemos esos miedos ganamos otros. El miedo siempre va a estar, pero el miedo, el peligro en general, es un aliado. Hay que respetarlo como a un amigo, hay que hacerse amigo del peligro. Haciéndose amigo del peligro, uno pierde esos miedos. Genial. Como tú dices, ¿no? En cualquier parte puede pasar algo, pero las diferencias entre un viajero o un mochilero y un turista es que, bueno, el turista va, no va a los hostels o va al hotel, ya tiene una agenda planificada, pero los mochileros como tú viajan por cualquier lugar, incluso cambian de agenda y están visitando cualquier lugar, ¿no? Aunque no lo hayan tenido planificado. Ahora, Gustavo, en este siglo hiperconectado, en este siglo tan estresante, ¿no? Nos ata el sistema a vivir en una sola estructura, a trabajar en un sistema muy estresante. ¿Cómo podemos liberarnos de esto, no? Porque tú
Eres de profesión arquitecto, pero amas y te apasiona viajar y te animaste a dar el primer paso y ahora tu vida es viajar, es compartir experiencias. ¿Cómo podemos hacer para liberarnos, ¿no? Del sistema? Bueno, no es fácil. En primer término, es algo que en persona a mí me costó años. Hay un verbo que no es muy antiguo, que se usa mucho, que es desaprender. Yo desaprendí mi profesión, desaprendí mis costumbres. Alguna vez, y volviendo a la poesía, escribí El hombre vacío. El hombre vacío olvidó su pasado, olvidó su presente, olvidó su futuro. Olvidar es muy bueno muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros nos cargamos, imaginemos, porque esto lo va a entender cualquier persona, una computadora con su memoria RAM y su memoria ROM llena de cosas que no utiliza. Las personas somos un poco eso. Y si no usamos, no vaciamos esta memoria, difícilmente tengamos espacio para nuevas experiencias, para nuevas ideas. Entonces, desaprender no es algo fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque el mandato del sistema, el mandato de la sociedad, dice que cuanto uno más preparado esté, cuanto uno más conocimiento tenga, va a ser más fácil llegar al éxito. Y en realidad no es necesario llegar a ningún éxito que uno no ame. El único éxito al que hay que llegar es el éxito al que uno lo apasiona, no el éxito que le genere un bien ver del resto de la sociedad o una buena posición social o una buena posición económica. Entonces yo tuve que recorrer primero, antes de salir, todo un camino hacia atrás, a abandonar, a desprenderme de un montón de cuestiones. Y en algún momento uno se siente tan liviano que con simplemente una mochila, algunos pesos y un poco de ropa puede salir. Pero si no se hace ese trabajo previo, es muy difícil. No es cuestión de decir, me guardo 2 o 3 semanas a fin de año cuando no tengo tanto trabajo y me voy. Es incompatible. Yo juzgo que es incompatible el hecho de estar plenamente dentro del sistema y querer salir un rato y regresar. Es dañino para la salud. Entonces, las personas que están convencidas de que su camino es otro y no el que les impuso el sistema, primero tienen que abandonar muchas cosas. Y después cuando se sientan libres van a estar en condiciones de salir. Qué interesantes palabras, ¿no? Y una buena analogía lo que tú mencionas, Gus. Somos como esas computadoras que ya están cargaditas de información y se ponen lentas, ¿no? Nos ponemos lentos y sin ganas de hacer las cosas y nos volvemos infelices. Gustavo, tú has recorrido muchos países, muchos tramos de Britmania, ¿no? Toda América, has recorrido países europeos, has recorrido países del África también, pero muchas veces te ha tocado realizar esos viajes solo. Es más, tú siempre realizas tus viajes solo y en el camino te encuentras con personas que te acompañan por pequeños tramos, pero casi siempre estás solo. En este sentido, para nosotros, las personas, muchas veces es difícil llevar esa soledad, estar compartiendo con nosotros mismos o no tener a quien contar nuestras experiencias. ¿Cómo es ese proceso de soledad en el viaje, Gustavo? Yo creo que en el viaje uno nunca está solo porque está con uno mismo. O sea que la soledad es más un miedo innecesario que una realidad. A partir de eso, a partir de uno conectarse con uno mismo y con la naturaleza, yo, sin volverme loco, sin llegar a la locura, he tenido conversaciones con una araña, con un árbol. No me contestan, no saben el lenguaje de nosotros, pero la comunicación existe. Me ha pasado, por ejemplo, despertar en un camino de Brasil, no recuerdo ahora en qué estado, supongo que era Paraná, y ver que mientras yo dormía una araña había hecho una telaraña maravillosa y yo me puse a hablar con esa araña. Todas esas cosas hacen que lo que uno crea que es la soledad es algo innecesario, algo inexistente. A partir de eso también está la relación con las personas, porque yo no soy un ser antisocial. Y así es que el camino me ha regalado el amor, el camino me ha regalado el casamiento, porque alguna vez, en uno de esos viajes solitarios, en el último viaje solitario, aquí en la estación de Riga conocí a la que ahora es mi esposa y por eso estoy viviendo aquí. Con lo cual, la posibilidad de que todo eso concluya con una buena historia de amor está abierta para todo el mundo.
Gustavo, te costó 25 años de viaje y llegar al amor, ¿no? Y en este momento yo creo que estás detenido ahí un ratito en tus viajes y estás disfrutando de esta hermosa etapa, ¿no? Como es la relación con tu pareja. Y qué lindo verte en las redes sociales feliz con tu pareja y compartiendo y aprendiendo muchas cosas también. Gustavo, ahora sí, enfocándonos en los viajes, ¿no? Muchas veces nosotros, como tú lo mencionaste al inicio, decimos, necesito de aquí el pasaje hasta, hablando en Ecuador, de aquí el pasaje hasta Galápagos me cuesta $120 el avión. 120 de venida, 120, 300 más 500 de comida, 1000, 2000, 3000 y la plata, la plata y la plata y uno dice no me alcanza, no me alcanza y no me alcanza. Pero cuando tú llegaste a Ecuador y me contaste tu viaje, me dijiste, yo tengo un presupuesto de 7 o de $6 diarios y eso me llamó mucho la atención. Me dijiste, no pago hostales, a veces no pago comida, viajo gratis y la gente quiere saber cómo es que viajas gratis, Gustavo. Bueno, viajar gratis. En realidad eso es relativo. Yo siempre he tenido un presupuesto mínimo. Ahí estabas tú mismo hablando de $7 por día, que no es lo mismo que cero. Hay una muy grande diferencia entre 7 y cero, porque le permite a uno comer. La comida es una necesidad insolayable. Uno puede dormir en un lugar incómodo, puede dormir en un lugar cómodo, pagando o sin pagar. ¿Y por qué? Porque uno viajando de esa manera tiene todo el día. El día es demasiado largo para encontrar un lugar para dormir. De hecho, yo nunca me preocupé viajando en dónde iba a dormir antes de las 5 o 6 de la tarde, porque sabía que después de las 6 de la tarde me sobraba el tiempo para encontrar un lugar para dormir. Tengo, yo sé que el programa no nos permite extendernos demasiado, pero tengo anécdotas de Ecuador eh, maravillosas de cómo la gente ofrecía un lugar para que yo pueda descansar y se preocupaba, por ejemplo, en los bomberos de Catacocha o en Macas, en la parte más hacia el oriente. La gente preguntando quién puede alojar a este viajero y entre ellos encontrarme una cama. Pero todo eso tiene que ver, para concluir con la pregunta, con el valor que no le damos al tiempo. El tiempo tiene muchísimo valor. Tiene tanto valor que cuando uno no tiene límite de tiempo, necesita muchísimo menos dinero. Todo esto que estamos hablando es imposible si uno está apurado. Si uno quiere recorrer en una semana 5 lugares, si uno quiere llegar a Galápagos, todo esto no funciona. Cuando yo salí de mi casa, fui caminando a la primera estación de tren. Tomé el tren hacia la estación cabecera y de ahí caminé unos kilómetros hasta tomar otro tren. No me importaba si esa noche dormía a 10 kilómetros de mi casa o a 25. Uno se tiene que desprender de todas esas necesidades de llegar a algún lugar para tener el tiempo y la libertad de conseguir un lugar para descansar y todo ese tiempo para poder seguir caminando. Obviamente que hacer autostop, hacer ruido es fundamental. Cuando uno del presupuesto quita los transportes y el alojamiento, se va a dar cuenta que $7 no es muy poca plata para poder comer. Las tres necesidades básicas del viajero son descansar, comer y moverse. Genial, claro, ¿no? Porque te comento porque yo me sorprendí mucho, ¿no? Porque esa era mi idea y yo considero de que esa es la idea de muchas personas que quieren animarse a viajar y no lo hacen. El tema del presupuesto. Cuando tú llegaste a Ecuador y nos conocimos, aprendí mucho de ti. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que tener, como tú dices, ¿no? Un presupuesto, pero ya no me hacía este tipo de preguntas de que tengo que tener necesariamente tanto dinero para viajar, que lo importante era caminar, recorrer y así lo hice y aprendí. Entonces, qué lindo, ¿no? Y como tú dices, no solamente en el Ecuador, sino en varios países, yo creo que en todo el mundo vamos a encontrar personas gratas, personas de buen corazón que nos van a brindar la mano, nos van a dar un plato de comida, nos van a prestar un lugar para descansar y es muy lindo viajar así, ¿no? Quiero que nos comentes un poco, Gustavo, esa historia que tú mencionas, yo he escuchado en tus entrevistas. Tú dices que tenías el dinero para comprarte una cerveza y que no te compraste la cerveza, sino que te fuiste a viajar con ese dinero y te alcanzó. ¿Me estoy equivocando o así mismo fue? Eh,
Algo así. En realidad fue en el viaje del 2015 que yo di la vuelta a Sudamérica. Había hecho algunos viajes de prueba. Y en uno de esos viajes de prueba salía sin saber dónde llegar. Y en el momento que estaba por salir, en casa, como entre comillas, festejando que me iba, en la familia dijeron, toma estos 100 pesos, ve a comprar una cerveza, unos maníes, y brindamos antes que te vayas. En ese momento en Argentina el valor del dólar era otro y con los 100 pesos compré 2 cervezas, unos maníes, unas papitas y sobraron unos 73 pesos. Y cuando fui a devolver, dar el vuelto de esos 100 pesos, esos 73 pesos, me dijeron, no, guárdatelos para el viaje. Fueron mis únicos 73 pesos y llegué a Arequipa. Un mes y medio después, cuando llegué a Arequipa, tenía más dinero que lo que tenía cuando había salido de casa. Porque en ese viaje yo aprendí que también tiene valor para la gente que uno le cuente la experiencia. Por ejemplo, hay viajeros que hacen una pulsera de macramé, otros que hacen artesanías en plata y la venden. Y es muy lícito, es un trabajo y se paga. Pero contar una buena historia, abrirle la mente a mucha gente, también es un trabajo lícito y se paga. Y yo empecé a recibir dinero sin pedirlo de mucha gente que se daba cuenta que mi historia era valiosa y que la podían aplicar. Y hubo casos, hasta te puedo nombrar a ti, en que pudieron aplicar esa teoría. De hecho, tú me has pagado con un alojamiento maravilloso en Ibarra y otro en la casa de tu familia en Tulcán. La cuestión es que cuando yo llegué a Arequipa tenía más dinero que cuando había salido de Arequipa. Porque además no gastaba. Además no gastaba. Yo recuerdo que ese fue un viaje ultra económico. Fue un viaje diferente a otros. Los primeros 10 pesos argentinos, que en ese momento eran unos 3 dólares, los gasté comprando un litro de vino en la provincia de San Juan, prácticamente llegando a Chile, 10 o 15 días después que había salido de mi casa. Pero bueno, es una manera de viajar, no es la mejor. Siempre tener en el bolsillo algo como para no tener que depender de la gente en todo momento es mejor que no tener. Claro que sí, pero de cualquier forma es una excelente historia y es una manera de explicar a las personas también que se puede viajar de esta forma, ¿no? Como tú dices, hay miles y miles de formas de viajar, ¿no? Con presupuesto, sin presupuesto, con planificación, a cualquier lugar del planeta, acompañado, solo, con carpa, con hotel, etcétera. Y es muy lindo aprender, ¿no? Como tú dices, a aprender, a viajar se aprende viajando. Ya para ir finalizando el programa, Gustavo, eh, yo quería agradecerte mucho que estés aquí presente, que nos des un minutito de tu tiempo también para responder a estas preguntas, ¿no? Porque yo recuerdo siempre una frase de Facundo Cabral, tu compatriota argentino, decía, yo conozco personas que van de la cuna a la tumba sin haber nacido nunca. Y yo considero de que viajar es una buena forma de vivir, ¿no? Y de aprender mucho y de llenarse de muchas experiencias culturales, de paisajes, entre otras cosas. Un mensaje final para todos los amigos que quieren animarse y no se animan a vivir y no se animan a viajar, Gustavo. Siguiendo con los conceptos que tú estás diciendo, para mucha gente que no tuvo mucha suerte en el inicio de su vida, viajar es ir a nacer. Muchísimas gracias, Gustavo. Recordamos, ¿no? Gustavo lleva más de 25 años viajando con mochila. Se ha recorrido muchos lugares del mundo, uno de tus viajes más interesantes en el Transiberiano, ¿no? Desde en todo Rusia te recorriste, luego llegaste en otro viaje a Europa y te quedaste un momentito en Letonia, donde encontraste el amor. Gracias, Gustavo, y sabemos que estás escribiendo todavía el libro. Vamos camino a Beritbania y esperamos podamos leerlo. Sea pronto o sea tarde, pero que el libro quede hermoso con todas las experiencias que tú tienes, que será lindo que tú puedas transmitirlas también a otras personas. Una buena noche para ti, Gustavo. Te agradezco mucho, Patricio. Hasta pronto.